A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un joven pastor de cabras que en la historia figura como uno de los hombres más reconocidos e importantes. Y aunque no se guarda ningún retrato suyo, dicen que era un rostro muy bello, trigueño, ojos negros, brillantes, de mirada amable e inteligente. Había quedado huérfano muy joven y de su adolescencia se conoce solo que viajaba por el Medio Oriente en caravanas comerciales. Siendo muy joven, entró a trabajar al servicio de Jadilla, una viuda muy rica, y lo hizo con tanto éxito que poco tiempo después se casó con ella. Aquel joven, el nuevo esposo de Jadilla, se llamaba Mahoma. Sí, Mahoma. Y estaba llamado a convertirse en el fundador del Islam, una religión que hoy profesan más de 1.000 millones de personas en el mundo. A lo largo de sus primeros 40 años, Mahoma tuvo contacto con distintas vertientes religiosas, en especial con las caravanas que cruzaban el desierto. Allí conoció de cerca a judíos y cristianos, pero rechazó de ellos su propósito de enriquecimiento y sus adoraciones a un Dios central y a otras divinidades. Y Mahoma quería ser monoteísta absoluto. Fue cuando, dice él, se le apareció el arcángel Gabriel para iluminarlo en su nuevo credo. Y no solo eso, Mahoma también enfrentó a la aristocracia de mercaderes árabes que iniciaron una persecución contra él y su familia. Eso llevó a Mahoma a huir a Medina. Ese viaje se conoce como la Égira y constituye el año 1 de la existencia del Islam. Tras una juventud casta y un matrimonio monógamo, Mahoma después vivió todos los placeres del amor con sus 14 esposas y sus muchas esclavas. Y hoy se le conoce como el creador del Islam, como el profeta, como el fundador de la religión de más crecimiento en el mundo actual. Y estaba naciendo un día como hoy, 20 de abril del año 570. Una fecha sagrada para los 1.000 millones y más de musulmanes que en el mundo existen. Las principales noticias del día. Titulares. Acciones de protección y medidas cautelares, la última carta que usan los políticos. Se negó la reducción de la fianza para Carlos Pollitt en los Estados Unidos. El gobierno tendrá listo escalafón salarial de maestros en un mes y medio. 300 policías se identificaron en la plataforma Big Money, según el Ministerio del Interior. En vida y tecnología, Rusia en la Estación Espacial Internacional. En salud, prevenir la adicción a los videojuegos. En el segmento de opinión, necesitamos educación financiera. En política internacional, crucial elección. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, El Ratero y sus cómplices. Talía Flores, ¿van por la cabeza de la fiscal Diana Salazar? José Hernández, ¿Lazo olvidó al país que lo eligió? El flop de la noticia. Noticias del día. Acciones de protección y medidas cautelares, la última carta que usan los políticos. La nueva acción presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, se suma a una tendencia ya marcada. En los últimos años, ante la pretensión de una destitución, las autoridades señaladas han encontrado en el sistema judicial una opción que les puede salvar. Las acciones de protección y las medidas cautelares son parte de las garantías jurisdiccionales contempladas en la Constitución. Ambas están pensadas como mecanismos para evitar posibles violaciones de derechos. La acción de protección se puede presentar cuando ha habido una vulneración de los derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial.
mientras que las medidas cautelares se dan para evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Pero, en las actuales circunstancias, acciones de protección y pedidos de medidas cautelares abundan alrededor de los casos políticos, y esto ha permitido que la justicia intervenga en otras funciones del Estado, algo que ha generado críticas. Se negó la reducción de fianza para Carlos Pollitt en Estados Unidos. La jueza de la Corte de Florida, Jacqueline Becerra, negó la reducción de fianza solicitada por el excontralor Carlos Pollitt. Esto dentro del proceso por lavado de dinero que le sigue la justicia de Estados Unidos. El exfuncionario había pedido una rebaja de 7 millones de los 18 millones de dólares que fijó la jueza de Florida para seguir su proceso en libertad. De ese monto, 8 millones de dólares corresponden a la fianza y 10 millones de dólares restantes a un bono cofirmado por su esposa bajo la regulación conocida como Nevia. Un juez aplica esta figura en Estados Unidos cuando considera que se deben presentar pruebas de la licitud de los fondos. Suele usarse en casos de delitos graves como lavado de activos y narcotráfico. Carlos Pollitt fue arrestado en Estados Unidos el 28 de marzo del 2022. Un día después rindió su versión sobre el cobro de sobornos a la constructora brasileña Odebrecht. Pollitt, Contralor General del Estado entre el 2007 y 2017, fue sentenciado en junio del 2018 a 6 años de cárcel por concusión en Ecuador, dentro de la trama de sobornos de la empresa brasileña. Pero se mantiene prófugo y no ha cumplido su sentencia. Tampoco ha pagado los 40.4 millones que la justicia determinó como reparación integral al Estado. El gobierno tendrá listo el escalafón salarial de los maestros en un mes y medio. La ministra de Educación María Brown confirmó que en un mes y medio el gobierno tendrá listo el escalafón salarial de los maestros del país. Según la ministra Brown, las mesas de educación iniciaron hace algunos meses a nivel de ministros. Además, aseguró que se ha avanzado en algunas propuestas conjuntas con 15 gremios de docentes a escala nacional. Pero la Unión Nacional de Educadores, la UNE, ratificó su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo y anunció medidas de movilización y acercamientos con la Corte Constitucional. A estos diálogos se sumarán la Secretaría Jurídica de la Presidencia y los Ministerios de Economía, del Trabajo y de Gobierno para definir un acuerdo sobre los textos del reglamento de la ley que deberá ser reformado para establecer el escalafón salarial actualizado. Brown dijo que al momento se realiza un análisis presupuestario con el Ministerio de Economía y de Finanzas para analizar distintos escenarios, tener claridad sobre cuáles serán estos ingresos permanentes, cuál es el techo y cómo se hará el incremento del escalafón salarial. Recordó que en la Asamblea aprobaron un texto sin contar con un informe favorable del Ministerio de Finanzas, tal y como lo manda la ley. 300 policías se identificaron en la plataforma Big Money, según el ministro del Interior. Unos 300 uniformados de la policía se identificaron en el sistema de captación de dinero Big Money, cuyo principal promotor era Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa. Así lo reveló el ministro del Interior, Patricio Carrillo, este lunes 18 de abril. Estos servidores, según el funcionario del gobierno, participaron con volúmenes que oscilaban entre $15,000 y $20,000. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el ministro reconoció su preocupación por la aparición de otros sistemas ilegales de captación de dinero como Renacer. En esta estructura aún se busca establecer los integrantes policiales que habrían aportado en el mecanismo que opera fuera del sistema financiero. Además, estimó que varias de las recientes muertes violentas suscitadas a nivel nacional tendrían relación con estos sistemas piramidales o de usura. El ministro reveló que el video es real y que se investiga a 2 funcionarios de la institución que laboran en Quito. Además, demostró su inquietud por la detención de varios fajos de dinero con sellos de la misma cooperativa de la Policía Nacional.
Ante estos videos, la Policía Nacional sostuvo que no existen servidores que lideren redes ilegales de este tipo. Además, la institución detalló que se dispuso el inicio de una investigación interna administrativa de la Dirección Nacional de Asuntos Internos a fin de determinar posibles responsabilidades y aclarar estos hechos. En el caso de Big Money, el pasado 14 de abril, un juez sobreseyó a Nazareno y a otras 2 personas investigaciones por el presunto delito de captación ilegal. Ese mismo día, Don Nasa fue encontrado sin vida con signos de violencia en una vía de tercer orden de la parroquia Amaguaña en el suroriente de Quito. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles una noticia que surgió hace varios días precisamente como consecuencia o a partir del conflicto de Rusia con Ucrania. Y esto es la participación de Rusia en la Estación Internacional Espacial. Esta estación donde comparten varios países del mundo la estructura que está dando las vueltas en el espacio alrededor de la Tierra y que tiene varios proyectos científicos y técnicos y que con este conflicto, sobre todo con las restricciones que Occidente ha puesto a Rusia, los rusos han anunciado la posible salida de Rusia del proyecto de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué consecuencias puede tener esto para todos nosotros? Porque eso es una de las cosas que nosotros queremos siempre reflexionar en este espacio. Y es, primero, que Rusia es uno de los aportantes, tanto con recursos como con proyectos más grandes que tiene este proyecto. Está Estados Unidos, está Rusia, está la Unión Europea y algunos otros países participando en este proyecto científico. Si Rusia sale del proyecto, primero los recursos se verían muy comprometidos y al resto de participantes seguramente tendrían que o aportar más o el proyecto podría parar. El segundo tema es los proyectos en colaboración. Esta Estación Espacial Internacional tiene varios proyectos en los que comparten información entre los miembros. Por tanto, la salida de uno de ellos podría significar también que esos proyectos se vean comprometidos en su ejecución y también en el tipo de información confidencial que pudieran tener. Esto, además de que implicaría una redefinición del proyecto, también implicaría para todo el resto del planeta, como está sucediendo en el tema de tecnología, una redefinición de las fuerzas respecto a qué se está investigando, cómo se está investigando, las posibles brechas de seguridad de lado y lado que se podrían establecer. Y por supuesto también está otro aspecto, que es todos esos proyectos que están encaminados a investigación y desarrollo, cuánto tiempo pararían o cuánto tiempo se demorarían más en ejecutarse. Eso al final del día vamos a tener nosotros un impacto, como lo estamos viendo en otros aspectos. A partir de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, los embarques y la transacción de materias primas, elementos, productos en el mundo se está sintiendo. Y lo estamos sintiendo nosotros en precios elevados, en tiempos de disponibilidad o simplemente en ese retraso en las empresas que a muchas de ellas ha llevado a quebrar. Este es otro aspecto en el que la tecnología y la vida se entrelazan y por eso les traemos a consideración de ustedes. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. En estos últimos años, y sobre todo a partir de la pandemia, vimos que los niños y los adolescentes
encontraron una forma de desfogar todo ese encierro al cual hubieran estado sometidos a través de los videojuegos. Y los videojuegos han tenido cada vez una repercusión mayor en la vida de este grupo poblacional y también en la vida de los adultos. Sin embargo, empieza a ser muy preocupante la cantidad de horas en las cuales niños y adolescentes se dedican a este tipo de actividades. Y se ha empezado ya a hablar en la comunidad de salud mental acerca de si los videojuegos son adictivos, si producen o no producen adicción, o si tienen las mismas connotaciones que un juego de mesa o que un juego cualquiera que los chicos van realizando. Y bueno, muchos estudios, sobre todo basados en el ámbito de las neurociencias y a partir de los mapeos cerebrales que se van realizando, dan cuenta de que los videojuegos producen una gratificación y activan los centros que están vinculados con el placer, que son los que producen una hormona que se llama dopamina, que es la hormona de la recompensa, que se activan mucho más cuando la persona se involucra en un videojuego. Entonces, estos centros nerviosos y estas áreas que se van activando a través de estos neurotransmisores generan en la persona una necesidad de realizar, de pasar más horas a través del videojuego porque necesitan una mayor gratificación, porque el videojuego les da esa gratificación, porque los estímulos que el videojuego producen son tan intensos, son tan fuertes que producen esa necesidad de querer consumir más. Casi, miren ustedes, muy similar a lo que ocurre en el cerebro de una persona que consume una sustancia ilícita, una droga ilegal. Casi se produce la misma sensación de placer, la misma forma de gratificación para las personas. Pero eso tiene un riesgo, indiscutiblemente. Y el riesgo es justamente el que la persona que está involucrada en el videojuego, que se dedica a jugar muchas horas o que pasa la mayor parte del tiempo involucrado en este tipo de actividades, esos circuitos de la recompensa, esa producción de dopamina, empieza a ser en un momento como insuficiente. Es decir, necesita más y más estímulos para poder lograr la misma satisfacción que lograba en un primer momento con un tiempo más reducido de exposición a estos juegos. Entonces, aumenta el tiempo de conexión al juego, aumenta el tiempo de conexión a internet y eso obviamente empieza a repercutir en su actividad cerebral, empieza a repercutir en las redes, en las conexiones neuronales que se van formando, tal cual como ocurre con una adicción. Ya varias organizaciones de la salud mental, entre esas la APA, están ya catalogando a los videojuegos como una adicción, como una forma de como una adicción a estar mucho tiempo conectado en el internet a través de estos videojuegos. Esto entonces, como padres y como educadores, nos pone en una señal de alerta para mirar cuánto tiempo están nuestros hijos conectados frente a este tipo de estímulos, no solamente frente al computador, sino también frente al celular. ¿Qué actividades producen estos juegos? Si ustedes tienen niños o adolescentes que están en edad escolar, basta que les nombren uno de ellos para que ellos les comenten mucho más de qué se trata, la emoción que el juego les produce, el poder estar conectado con sus amigos a través de la línea y demás. Y entonces ahí empieza la labor educativa, ¿verdad? Esa labor en donde enseñamos a nuestros hijos a que pueden permanecer un tiempo determinado en esos juegos, pero darles otro abanico de posibilidades para que ellos se abran al mundo. Recordemos que algo muy importante en la edad infantil y en la adolescencia es el poder desarrollar y entrenarse en las habilidades sociales, porque estas habilidades les van a permitir ajustarse adecuadamente al mundo que les rodea después, en sus años posteriores. Si nosotros limitamos ese contacto a un contacto netamente a través del videojuego, estamos quitándole al niño y al adolescente la posibilidad de hacer estas interacciones. Por lo tanto, antes de llegar a hablar de una adicción, tenemos que ser conscientes de cuánto tiempo pasan nuestros hijos en este tipo de actividades, qué tan fácil es para ellos acceder a las mismas y cómo los padres van ejerciendo un control en este sentido. Evitemos que estas situaciones tengan repercusiones
tan grandes como en las estructuras cerebrales, como se ve en el consumo de drogas, pero también evitemos que tenga repercusiones en su interacción inmediata con sus compañeros, en el rendimiento escolar, en la capacidad de atención, en la capacidad de memorización y en general en toda su conducta. Si nosotros logramos mantener un equilibrio en estos aspectos, vamos a evitar que este mundo de los videojuegos, que es tan atractivo para los niños, que es tan atractivo para los adolescentes, los envuelva realmente y tengamos chicos que estén en su habitación siendo víctimas también de todos los efectos que puede generar este tipo de juegos en su conducta. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Noticiero de Telesucesos. Hemos vivido días muy duros, pero al mismo tiempo hemos recibido cierta calma, cierta tranquilidad, luego de vivir la Semana Santa, de mirar esas procesiones multitudinarias que demuestran la fe de los ecuatorianos, la fe, la confianza de que el país va a mejorar y que además hay mayor capacidad de volver a salir, volver a encontrarnos por la gran campaña de vacunación que tenemos y se ha realizado en el Ecuador. Hay que seguirnos vacunando, quienes ya tienen el primer refuerzo, buscar los tiempos para el segundo refuerzo de la vacuna para garantizar salud y eso permitirá trabajo. Pero al mismo tiempo ha sido una semana en donde hemos visto una serie de elementos complejos en el tema de justicia, en el tema de fallecimientos, de sicariatos, y esto nos angustia a todos. Debemos buscar entre el país, entre los ecuatorianos, mejor calidad de educación. Varias veces lo digo, varias veces lo menciono, es fundamental para el desarrollo del país. Y dentro de esa educación, trabajar en educación financiera. Cómo nosotros debemos manejar nuestras contabilidades personales. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto gastamos? Desde pequeñito saber el valor del dinero y la importancia que este tiene para el funcionamiento de una familia, para el funcionamiento de la sociedad. A veces no somos conscientes de los costos en educación, en vivienda, en salud, en alimentación. Y es importante que todos aprendamos educación financiera y sepamos cuando vemos ofertas de duplicar capitales, de intereses absurdos para el concierto nacional, saber que están hablándonos de una estafa, de un robo y de algo no claro, algo que es turbio, algo que es ilegal. Así es que busquemos información, veamos las fuentes correctas. Está la Superintendencia de Bancos, está la Superintendencia de la Economía Social y Solidaria, saber cuáles son las tasas a las cuales uno puede ahorrar lícitamente en el Ecuador y cuáles son las tasas a las cuales uno puede acceder a un crédito. Hay diferentes formas, pero la única manera es educarnos en todos los sectores, en todos los momentos, aprender a manejar. Nos ofrecen tarjetas de crédito. ¿Qué significa el pago mínimo y qué significa pagar completamente? ¿Qué intereses tenemos? ¿Cómo manejar nuestras finanzas personales? Y más aún cuando estamos a cargo, somos parte de una empresa, saber respetar los bienes de otras personas, cuidarlos, ser responsables en su uso, informar sobre las decisiones que se están tomando y exactamente igual en la familia o en una empresa, más aún cuando son empresas públicas. Así es que es hora de exigir todos mayor formación en tema de finanzas personales, educación financiera, para que nos ayuden en todo momento. Muchos ecuatorianos, lamentablemente no todos, han recibido utilidades de las empresas donde trabajan. ¿Cómo invertirlas? ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Convertirlo en dinero de bolsillo o empezar a ahorrar y empezar a ver posibilidades futuras para diferentes sectores? Todo tiene que ver con educación financiera. Así es que hacemos un llamado a través de ese espacio para que cada vez sea más fuerte la educación financiera y todos aprendamos el valor real del dinero, lo que cuesta ganar $1 o lo que significa para el país cuando alguien se roba millones de dólares. No hablar de cifras, sino decir, esto podría servir para contratar a tantos empleados, podría servir para hacer tantas casas y todos saber efectivamente el valor del dinero, lo que cuesta ganarlo y la responsabilidad que tenemos para manejarlo. Así es que son temas de reflexión para ustedes. Esperamos que les sean de ayuda y que todos podamos aprender siempre un poco más. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. El próximo domingo tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia entre el actual presidente Emmanuel Macron y la candidata Marine Le Pen, tras obtener las votaciones más altas, el 28 y 23% respectivamente de los sufragios, el pasado 10 de abril.
Son los mismos candidatos que compitieron en las pasadas elecciones, pero los escenarios internos y externos han tenido unos profundos cambios. Internamente, la primera vuelta confirmó las expectativas respecto de la desaparición, para todos los fines prácticos, de los partidos tradicionales que habían gobernado Francia desde Pompidou, el socialismo y el gaullismo en sus variantes de los conservadores. En el caso del socialismo, la debacle es insólita y ha golpeado profundamente a su principal figura, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, al caer por debajo del 2% de la votación. Similar suerte corre el Partido Conservador de Valérie Pécresse, que obtiene algo menos del 5%, con lo que se consuma el fin del bipartidismo histórico en Francia. El importante repunte del candidato de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que lo lleva a obtener el 22% del voto, marca el nivel de polarización a que ha llegado el país. Si sumamos los votos de los extremos, Le Pen y Zemmour por la extrema derecha y Mélenchon por la extrema izquierda, veremos que más del 50% de los votantes se alinean con los radicales. Es una situación que tiene inquietantes semejanzas con la que viviera la República Alemana anterior al ascenso de Hitler al poder hacia 1933. En lo externo, los cambios más importantes se han dado con la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, que en efecto rompió un tabú que se había construido, la casi imposibilidad de un retiro de la misma. Este evento dio alas a los grupos nacionalistas anti-europeístas que encontraron en la acción británica inspiración para sus propuestas. Coincidencialmente, los referidos grupos se alinean con posiciones muy similares sobre varios otros temas, como la migración, la llamada guerra cultural, la también llamada moralidad, y el rechazo al concepto de Europa como entidad política que englobe a todos. Los movimientos de la extrema derecha europea, con altibajos, han tenido un reforzamiento importante en relación a momentos anteriores, llegando a tener representación significativa en sus parlamentos. Los casos de Alemania, Italia, España y Austria evidencian lo dicho, y en el este de Europa, los gobiernos de Polonia y sobre todo de Hungría con Orbán, más firme que nunca tras su reciente victoria electoral, se alinean firmemente en sus posturas políticas de derecha radical. Curiosamente, estos movimientos se nutren de votantes de todo el espectro político, desde obreros en paro a jóvenes frustrados por falta de unas oportunidades cada vez más lejanas. No se pueden dejar de lado las similitudes con las posturas del expresidente Trump. El final del mandato de Angela Merkel y su casi indiscutido liderazgo europeo es otro cambio significativo, pues ese liderazgo está hoy ausente. Los intentos de Macron para recoger el manto han sido poco felices, en parte por el otro gran evento que tantos cambios ha propiciado desde 2020, el COVID y sus complejas consecuencias. Las graves dificultades para retomar un ritmo económico de crecimiento sostenido son uno de los más importantes componentes de la extendida insatisfacción popular expresada en esa polarización que muchas veces se manifiesta en forma violenta. Pero sin duda, el más importante cambio externo se ha producido en los 6 últimos meses, cuando se encienden las alarmas al iniciar Rusia en el mes de octubre del año pasado una gran concentración de fuerzas militares en sus fronteras con su vecina Ucrania. Dicha concentración viene de la mano de una serie de exigencias que casi se podría llamar ultimátums del presidente Putin, demandando un retorno al statu quo anterior a la debacle soviética de 1992.
Estas demandas implicaban, de hecho, la expulsión de la OTAN de los países bálticos y de los países del este europeo que habían sido parte del derruido imperio soviético, es decir, Polonia, Hungría, Checoslovaquia en sus componentes actuales, Eslovaquia y Chequia, Rumania y Bulgaria, y garantías de que nunca se incorporarían a la OTAN, a Ucrania, ni a otros estados fronterizos con Rusia como Finlandia. El reto lanzado por Putin, además de ofensivo, constituye una amenaza existencial para la Unión Europea y resultaba a todas luces inaceptable. Y probablemente así fue formulado, a sabiendas, con la intención de precipitar un conflicto, lo que ocurrió en efecto tras varios meses de mentiras y de engaños rusos, amén de desplantes a los líderes europeos, en especial a Macron. El escenario principal de las elecciones de segunda vuelta el próximo domingo están indefectiblemente ligadas al apocalíptico evento desatado por la agresión rusa contra Ucrania, con los consiguientes riesgos de una escalada que arrastre a la Unión Europea a una guerra directa con Rusia en el evento de un ataque a alguno de sus Estados miembros o a nuevas atrocidades contra la población civil ucraniana, la principal víctima de las viles ambiciones imperiales de Putin. Sea que ésta se dé a través de ataques con armas químicas, probadas ya sobre el terreno en Siria y por las que Putin parece sentir predilección para eliminar a sus oponentes, o mucho más grave aún, por el uso de armas nucleares que el propio Putin puso sobre el tapete como una posibilidad. No resulta sorprendente la admiración, casi la veneración, que la extrema derecha europea tiene por Putin, pues evidentemente se trata de uno de los suyos, un nacionalista rabioso, racista, estrecho aliado de la represiva Iglesia rusa ortodoxa y en tal medida del tremendo riesgo que una eventual victoria de Le Pen el domingo implicaría para la Unión Europea. Su partido, el Reagrupamiento Nacional, está financiado con dinero proveniente de bancos rusos con los que mantiene deudas desde 2014 aún no canceladas y, para su actual campaña, con préstamos de bancos húngaros, cuando el señor Orbán resulta ser el caballo de Troya y valedor principal de Putin al interior de la Unión Europea. Las expresas declaraciones de Le Pen de propiciar un acercamiento con la Rusia de Putin y, en efecto, de separarse de la OTAN al negarse a subordinar las fuerzas francesas a un mando unificado, constituyen una traición a los esfuerzos de una generación que ha sido capaz de garantizar a Europa el más extenso periodo de paz en su historia. Ojalá los votantes del señor Mélenchon asuman su responsabilidad histórica y enfrenten seriamente al neofascismo, el de casa y el de Putin. Muchas gracias. Editorial. El ratero y sus cómplices. Roberto Aguilar, El Expreso. Indignación correísta por la vigilancia policial a Jorge Glass. La semana pasada comparecieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el director de las cárceles, el ministro de Gobierno y el ministro del Interior a rendir cuentas sobre la sospechosa liberación por ilegítimo habeas corpus del mayor de los rateros, bueno, el segundo más grande. Y los asambleístas de la banda delincuencial, la nomenclatura es de los jueces, pasaron al ataque. ¿Que por qué mejor no destinan esos policías a perseguir a don Nasa? Preguntó el chispeante tigre de la zona rosa, Roberto Cuero. ¿Que cuánto están gastando en semejante operativo? Quiso saber la ahorradora de las bagatelas, Gabriela Molina. Que semejante intromisión en la vida de un ciudadano es amenaza, intimidación, delito de odio, acusó el jurisconsulto de los confundidos, Ferdinand Álvarez. En fin, ¿qué les parece el colmo? ¿Vigilar al Jorgito? ¿Cómo así, si es un angelito? Semejante reacción, por delirante que sea, no sorprende a nadie.
¿Qué más podían hacer estos señores sino regodearse en su miseria moral? Lo terrible fue lo que causaron sus bravuconadas. En efecto, los representantes del gobierno se sintieron achicopalados, lo cual envalentonó a los otros. Quisieron los ministros explicarse, pero no hallaron palabras. El de gobierno, Francisco Jiménez, en consonancia con su personalidad, echó mano de la más tibia que se puede ocurrir a nadie: contingencia. Dijo que Glass estaba siendo vigilado porque el ex vicepresidente representa una contingencia en la sociedad. No, señor ministro, Glass no es una contingencia. Glass es un podrido ladrón. Es necesario vigilarlo porque muchos de sus cómplices, miembros de la banda delincuencial que operó desde Carondelet durante el gobierno del mafioso Rafael Correa, incluido el propio jefe, ya se dieron a la fuga y hoy se encuentran prófugos. Abandonaron el país por la frontera, dejaron el grillete de vigilancia electrónica botado en la charca de una quebrada, se refugiaron en la embajada de un país amigo de ladrones, que por desgracia hay muchos. En fin, huyeron. Y Glass podría hacer lo mismo. Es necesario vigilarlo, cueste lo que cueste el correspondiente operativo, porque cualquier gasto será poco en comparación de lo que puede recuperar con el solo hecho de impedir su fuga. ¿No debe 13 millones al Estado? ¿Acaso nadie se toma en serio la obligación de cobrárselos? El ministro de Gobierno, por supuesto, jamás pronunciaría estas palabras. El ministro de Gobierno es una sopa tibia y desabrida, que se mueve entre los conspiradores y rateros con malifluos y ademanes, cuidándose de no incordiarlos u ofenderlos. Es incapaz de hablar de frente y llamar a las cosas por su nombre. Es irreductible a la verdad. Con personajes como él, no es de extrañar que los otros se trepen al gobierno, a este y al que ponga por delante, impongan sus absurdas narrativas, por reñidas con los hechos que éstas sean, se posicionen como víctimas y perseguidos. Si tan tibios son a la hora de justificar la necesidad de vigilar al ex vicepresidente ratero, ¿cómo podrán, cuando les toque volver a detenerlo? Este es el resultado de la pusilanimidad con la que la mafia correísta fue tratada por los que se suponían defensores de la democracia, que hay que convivir con ellos, decían. ¿Cómo? Con los rateros, con los golpistas. Ojalá esto sirva para entender de una vez por todas que a los representantes de esas mafias políticas no queda sino aislarlos y denunciarlos. A todos, a todo el tiempo, sin concesiones. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Van por la cabeza de la fiscal Diana Salazar? Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. Tan pronto como la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, expresó su decepción e impotencia al presenciar cómo la injusticia y la impunidad campean en el país, una andanada de críticas e injurias de los afectados por sus decisiones y los acólitos de estos fueron expuestas en su contra, en esa ágora de la maldad en que ha devenido Twitter. No podemos convertirnos en un país en el cual las mafias, los intereses protervos, las componendas y la corrupción se impongan sobre el Estado de Derecho, dijo la fiscal en un comunicado en el cual, sin mencionarlo, aludía el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, para quien ella pidió la prisión por los casos Odebrecht, sobornos y Singue, pero hoy está libre. Devenida en la enemiga número 1 de exministros, altos funcionarios, un exalcalde, un ex vicepresidente y, claro, del sentenciado de Bélgica, quienes la responsabilizan por estar procesados o prófugos, sin admitir que cometieron delitos atroces contra el país, atizan el fuego en el que quieren que arda la representante de la vindicta pública. Actúan por medio de abogados leguleyos, de ciertos ilustrados con aires de divos del derecho y hasta por unos cuantos vinculados a la academia que igualmente quieren a Salazar fuera del cargo. Los unen la ambición, el interés y el odio, porque a sus poderosos clientes les habrán facturado altas cifras,
bajo la falsa promesa de que los liberarán, sin imaginar que la Fiscalía presentaría sólidos elementos de convicción para pedir a la justicia que los sentencie. Por eso no la soportan. Sin mascarilla, a ciertos abogados se les puede ver la malquerencia hacia la funcionaria y las ansias por deshacerse de ella. En la Asamblea Nacional también han intentado enjuiciarla y destituirla para que pague por la osadía de argumentar las teorías que imputan a sus líderes. Rafael Correa es de los que más la odian. Todo el tiempo carga contra Diana Salazar. Ella usó la figura de autor mediato de cohecho para acusarlo en el caso Sobornos y pedir prisión para él. Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Cristian Viteri, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán y 10 empresarios más, con penas diferenciadas para cada uno. Los allanamientos de la Fiscalía para encontrar indicios y evidencias de los crímenes contra la República también le han dejado a Salazar un listado de peligrosos enemigos. Un expresidente había convertido su domicilio en bodega de medicamentos. El teléfono de un exalcalde de Quito fue clave para desenredar la trama de corrupción de él y de su hijo. El allanamiento a la residencia de Carlos Polit fue el comienzo de su fin, tal como el arresto de su sucesor Pablo Celi. Los allanamientos pusieron al descubierto las fechorías de dirigentes deportivos, poderosos, altos cargos del IES y políticos que se creían intocables. Fue memorable cuando hallaron la libreta de Laura Terán, ex asistente de Correa, con los códigos que identificaban a SP, señor presidente, SBP, señor vicepresidente, y a toda la caterva de funcionarios que recibían coimas de empresarios para su movimiento político a cambio de contratos suculentos. Hoy, panas del ex defensor del pueblo cuyas imágenes agrediendo a una mujer en un ascensor conmovieron al país, acusan a Salazar de fraude procesal. Freddy Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea por su conducta como funcionario. Hoy quiere sacarse el clavo con Salazar. Si la lucha contra la corrupción fuera genuina y no el embuste que es en Ecuador, la Fiscalía debería ser reforzada para que pueda cumplir mejor su tarea. Los 845 agentes fiscales son insuficientes y distan de los estándares internacionales que señalan 12 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras en Ecuador son apenas 4.8. Claro que en 2021 se crearon 8 fiscalías especializadas, pero el déficit sigue siendo de 577 agentes fiscales con sus equipos. La ausencia de liderazgo en Ecuador contribuye a estas carencias. Con una autoridad que, respetando la división de funciones y poderes, demostrara con hechos que conduce al Estado, el país no estaría fuera de control. Pero qué va, hasta desde afuera nos miran con asombro. El habeas corpus a Glass debe haber conmovido al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que colaboró de manera decisiva con la Fiscalía, con las pruebas del caso Odebrecht, como también del conocido como Las Torres, Seguro Sucre, el caso Polit y muchos más. Han comprobado cómo jueces venales fallan contra la ley expresa y contra el propio país. Ojalá esto no los desanime. Washington y su embajada en Quito han alertado sobre narcogenerales, jueces corruptos y políticos mafiosos a quienes les despojaron de sus visas. Ecuador no ha actuado en concordancia, retirando, por ejemplo, los pasaportes a todos los sentenciados con riesgo de fuga. Una nación con vocación democrática estaría feliz de que la Fiscalía cumpla su función. Acá, no. Decisiones jurisdiccionales lo comprueban. Para Diana Salazar, la excarcelación de Glass ha sido una afrenta y una alerta a la vez. Al igual que el sobreseimiento a los involucrados en el caso Big Money, el mismo día en que asesinaron a Don Nasa, quien hacía de jefe, y de otros casos más. El país está infestado por la corrupción, los cimientos de la República se han corroído y personajes como la fiscal estorban.
todo lleva a concluir que estaría siendo víctima de una confabulación. Que van por su cabeza. Artículo de Talía Flores publicado en el portal digital Primicias. Lasso olvidó al país que lo eligió. José Hernández, 4 pelagatos. Nadie podrá decir que tiene el mapa político exacto del país. Lo que resulta innegable es que Guillermo Lasso es producto de una circunstancia política que no puede negar y de la cual no puede abstraerse. Él es presidente gracias a la corriente anticorreísta que recorre el país desde antes de 2017 y con mayor énfasis desde 2021. Lasso no solo juntó electorados que lo reconocieron como el mejor contrincante del correísta Andrés Arauz, lo reconocieron más allá de su perfil conservador y su estatus de empresario exitoso como el político que asumió la resistencia contra el autoritarismo y sobre todo como el representante de un modelo económico que se levantó contra el modelo estatista de Correa que con matices siguió y aplaudió la debacle del chavismo-madurismo en Venezuela. Lasso es políticamente un producto del anticorreísmo. Bajo ese gobierno fundó su partido, se lanzó a la presidencia, superó ante los electores el San Benito de banquero corrupto que le quiso colgar Correa, perdió en 2017 en una elección polémica y finalmente triunfó en 2021. Anticorreísmo es el mejor sinónimo del ADN político de Lasso. Ese dato no parece que lo asume él y peor aún sus colaboradores más cercanos o los miembros de su gabinete. Lasso, desde la llegada al poder, ha procedido como si la sociedad hubiera superado el trauma que padeció durante una década y que por supuesto es de geometría variable. Una amplia masa de ecuatorianos, y no únicamente entre los más pobres, tienen la visión del correísmo que les forjó el aparato de su propaganda. Privados del mapa general, creen que Correa fue una suerte de mago con ingenio para fabricar billetes y que sus sucesores carecen de ese talento. El recuerdo del gobierno de Correa no está conectado con la bonanza de materias primas. Hace parte de ese mundo mágico que no pide causas y que ni Lenín Moreno ni Guillermo Lasso se tomaron la pena de explicar al país. Y está por supuesto el país real, que también se aprovechó de esa bonanza, pero que en mayor o menor grado estableció los costos para el erario, las libertades y el modelo económico. Lasso recibió un país fracturado, pero que decidió apostar desde el gobierno de Lenín Moreno por la república, el mercado, la solidaridad social y la oportunidad de emprender. Por eso Moreno pudo zafarse de Correa sin generar un solo herido. Lasso podrá decir que su norte estaba en su programa de gobierno, pero ese norte estuvo ya trazado por los electores desde el cuatrienio de Moreno, con una salvedad. El expresidente, tras ser fiel al país y dar la espalda a Correa, decidió desentenderse de operar la transición. Esa era y esa es la tarea de Guillermo Lasso, y así lo entendió parte de la población que ha reclamado, sin que el presidente Lasso se inmute, que haga el favor de sacar de cargos de libre remoción a funcionarios del correísmo que han sido reciclados, en muchos casos, por sus ministros o altos funcionarios. Lasso aún no asume el problema del imaginario político que atraviesa el país como parte de esa herida profunda producida por el autoritarismo de Correa y agravada en grado sumo por el prófugo y su partido al pretender convertir a los demócratas que lo enfrentaron en sus victimarios. Resulta que los demócratas son peores que ellos porque se pararon fuerte ante sus persecuciones, sus robos descarados, el uso de la violencia estatal contra los ciudadanos, sus ataques a las libertades y su deseo incontenible de impunidad. Resulta que son peores porque se oponen a sus ambiciones demenciales de volver para repetir, para vengarse y para nunca más irse del poder. ¿Entiende esto el presidente? ¿Entiende por qué ese país no quiere componer con el correísmo? ¿Entiende que Jorge Glass no solo es un tipo impotable porque atacó a su familia y la difamó, sino porque, sobre todo, encarna el modelo cleptocrático y autoritario que el país rechazó cuando lo llevó a él a la presidencia?
El presidente, sus funcionarios más cercanos y su ministro de gobierno no parecen valorar estas convicciones de su electorado, crispado ante la menor sospecha de que pudiera haber un acuerdo non sacto con esa organización. No se ha oído, y sería absurdo, pedidos de venganza contra los delincuentes del correísmo que son legión y que están incluso en la asamblea. Solo encararlos, desenmascararlos, defender las instituciones democráticas y el Estado de Derecho que implica que respondan ante una justicia proba. Y eso puede ser explicado a todos, incluso a los ecuatorianos que el correísmo todavía engaña. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Hoy no tengo mucho entusiasmo de conversar ni de meterle el mismo ánimo que se le mete a este espacio, porque definitivamente me embarga el dolor. Una mujer apuñalada frente a la policía por su pareja hace unos años. Un niño abaleado junto a sus padres en una heladería en Guayaquil. Ahora un padre de familia abaleado por un delincuente afuera de un cajero automático. Y seguimos teniendo abogados que hablan de los derechos humanos de los delincuentes. Seguimos teniendo juristas que dicen que no hay que criminalizar la pobreza, que la delincuencia es el resultado de la pobreza. Si vamos a asaltar a alguien en un cajero automático y ese alguien está con su hijo, no es necesario meterle 3 tiros en la cabeza para justificar la pobreza por la cual están robando. Así es que no me vengan más con el argumento de los derechos humanos de los delincuentes. No, hasta ahí nomás. Hablemos de los derechos humanos de las víctimas. De ese niño que le acaban de robar su niñez, que le acaban de robar su inocencia, que le habrán pegado el trauma más fuerte de toda su vida y que quizás no lo supere. Basta de esos argumentos de picantería de pretender justificar la violencia de los delincuentes con la pobreza. Porque si esos tiros iban de la policía a los delincuentes, ya hubiesen saltado ustedes mismos a decir que hay desproporción en el uso de la fuerza. Dejemos la hipocresía por fin por un lado y hagamos de esta sociedad una sociedad más justa. Soy Andrés Castillo Maldonado. Esto fue el Blog de la Noticia. Hasta mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.